Que Dios me lo bendiga. Les saluda el ingeniero Julio Abdala desde el Tabernáculo Bíblico Bautista de la ciudad de Apopa. Estamos por iniciar un sermón en el cual esperamos de que la palabra de Dios llegue hasta su vida. Si usted es una persona que nunca le ha recibido, le invitamos a que al final de la misma usted pueda irse lleno del Espíritu Santo, recibiendo a nuestro Señor Jesús. Pero también, si usted es un hermano en Cristo, préstele mucha atención y usted sabrá que la palabra de Dios no regresa vacía. Dios me lo bendiga a todos. Amén y amén. Se gusta itereí la pende pura hei. Jaro Jaijú, Tabernáculo de Apopa. No estoy hablando en lengua, hermanos. Estoy hablando y le estoy diciendo que me gusta mucho cómo alaban a Dios. Y les amo en el Señor a los del Tabernáculo de Apopa. Nosotros en mi país tenemos dos idiomas oficiales: el español y el guaraní. Y como estamos cerca de Brasil, también hablamos el portugués. Y tenemos otro idioma que creo que también se habla acá. No sé, acá creo que no en esta iglesia, pero hablamos por nuestro prójimo también. Así es que en todas partes. Bueno, estuvimos escuchando el anuncio del fallecimiento del pastor Soriano. Dios ya lo tiene a él en su gloria. Y yo también tengo un duelo en este momento. En mi país falleció uno que fue mi pastor. Hoy, esta mañana, después de 5 años de estar luchando contra el cáncer, él pasó a la presencia del Señor también el día de hoy. Yo quisiera que oren por su familia, el pastor Dionisio Ortiz. Oren por la familia de él y que Dios reconforte los corazones que están dolidos en este momento. También quisiera que estén orando en este momento por una hermana de mi iglesia allá en Missouri que acaba de ser llevada a la policía. Ella estaba manejando, pasó un poco el límite de velocidad, y ustedes saben de que cuando una persona está allá y no tiene documentos, no puede tener licencia, y entonces directamente ya la llevan a la policía, de ahí a migraciones. Y es una fiel sierva del Señor, y estoy muy triste por ella. Estoy orando para que Dios pueda dar solución a este problema también que surgió esta tarde allá en mi iglesia. Hemos cantado, hermanos, la gracia sublime del Señor. Yo vengo de un hogar católico. Tengo 65 años, de los cuales estoy hace 48 años en las manos del Señor. Estoy casado hace 45 años con mi esposa Teresa. Tenemos 2 hijos varones, uno de ellos es pastor. Tengo una nena, los 3 están casados. Tengo 6 nietos más una nieta que está viniendo en el mes de enero, y estamos muy contentos también por eso. Como les dije, vengo de un hogar católico. Yo estuve ayudando al sacerdote en la misa, en los funerales, en los bautismos, en casamientos. O sea, era monaguillo, como se le conoce. Y por supuesto después sentí el llamado al sacerdocio y estuve estudiando en el seminario católico para sacerdote por unos años. Salí de allí y ahí el Señor me rescató de las tinieblas en que estaba a su luz admirable.
Brevemente, ese es mi testimonio. Estoy como pastor hace 17 años, como digo, pastor ordenado, pero por 20 años antes yo estaba como pastor desordenado. Es decir, pastoreaba la iglesia pero sin estar ordenado. Y en el año 2000 me ordenaron pastor. Conozco al pastor general, al hermano Toby, desde hace aproximadamente 35 años, cuando el tabernáculo bíblico era pequeño seguramente acá. Y tuve el privilegio y el honor de estar predicando el domingo pasado en el tabernáculo central a las 2 de la tarde. Doy gracias a Dios porque siendo yo un humilde siervo de Dios, Él me dio un privilegio tan grande de traer el mensaje de salvación a muchas personas, a miles de personas. Y en esta noche también me siento inmensamente privilegiado de estar predicándoles a ustedes en esta iglesia. Doy gracias a Dios por sus vidas, doy gracias a Dios por su pastor, y me gusta mucho la organización que tienen ustedes. También en la iglesia del pastor Guillermo, allá en Chalatenango, encuentro ese amor cristiano que tiene que ser el que nos identifica como cristianos. Por muchos años, los cristianos evangélicos éramos conocidos por no fumar, por no bailar y por no tomar bebidas alcohólicas, cuando que el Señor Jesús no nos dijo en ninguna parte de la Biblia: no tomemos, no bailemos y no fumemos, sino que Él dijo: en esto conocerán que sois mis discípulos, en que os améis unos a otros. Y eso es lo que tiene que identificarnos, hermanos. Y yo por eso digo, me siento muy bien, me siento en familia. Lamento tener que irme ya mañana, pero yo también tengo mis responsabilidades allá, mi iglesia, mis iglesias, y doy gracias a Dios también por ellas. Y hermanos, les animo a que sigan adelante. Les animo a todos ustedes a que sigan adelante. Ahora bien, yo no vine a hablar de mí, absolutamente, sino que eso es siempre para romper un poco el hielo y para que ustedes también me conozcan. Tal vez en muchas ocasiones ustedes se sintieron pecadores. Que levante la mano aquellas personas que se sintieron pecadores alguna vez. Bajen las manos. Los que no levantaron son unos mentirosos y están pecando en este momento. La palabra de Dios nos dice que todos pecamos. Y hermanos, en muchas ocasiones los pastores, en mi caso, yo me sentí indigno de participar y de predicar la palabra de Dios, porque estaba en pecado. A veces el enemigo, y muchas veces el enemigo usa ese argumento para desanimarnos y para desalentarnos. El Evangelio de Marcos registra que después de la resurrección del Señor, un ángel le dijo a algunas mujeres que les contasen a los discípulos del Señor algo. Marcos 16, 7. Evangelio de Marcos, capítulo 16, versículo 7. Dice lo siguiente. Voy a leer desde el 5. Y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Mas él les dijo:
no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado, no está aquí. Mirad el lugar en donde le pusieron. Pero id, decid a sus discípulos y a Pedro que él va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis como os dijo. Hermanos, ¿por qué este ángel, este enviado de Dios, no dijo: digan a sus discípulos y a Juan? Juan era el discípulo amado del Señor. Juan había estado ahí al pie de la cruz. Fue el único que estuvo al pie de la cruz. ¿Por qué no dijo: digan a mis discípulos y a Tomás? Tomás era el que dudaba de todo. El ángel no mencionó, hermanos, a los mejores discípulos. No mencionó a los más necesitados, sino que específicamente menciona y a Pedro. ¿Por qué? Pedro tenía algo tan diferente de los demás. Pedro había cometido un gran pecado. Pedro era aquel apóstol del Señor, era el pescador rudo, realmente era una persona ignorante. Él actuaba por impulso. Él, cuando la tormenta arreciaba, pidió al Señor, cuando el Señor venía caminando: yo quiero, Señor, caminar también sobre las aguas. Y el Señor le permitió que caminara sobre las aguas. Alguna vez le vamos a preguntar a Pedro: ¿qué sentiste cuando caminaste sobre las aguas? Pero fíjense que Pedro era también aquel que le había dicho al Señor: Señor, ¿a quién iremos si solamente tú tienes palabras de vida eterna? El domingo pasado en el mensaje allá en la central dije que yo me identifico mucho con Pedro. Yo también me dejo llevar mucho por mis impulsos. Muchos de ustedes también han de tener ese problema. Han de querer decir: bueno, quiero tragar mis palabras otra vez. ¿Por qué dije así? ¿Para qué dije esto? ¿Para qué dije lo otro? Y Pedro era el discípulo que había cometido un gran pecado 3 días antes de este acontecimiento. Era un pecado tan grande que impidió que el Señor pudiese confesarlo delante de los ángeles de Dios. Eso dice Lucas 12:9. Pedro no confesó al Señor delante de los hombres, ni siquiera delante de una humilde criada. Sin embargo, el Señor quería que fuesen a decirle a sus discípulos y a Pedro. Ese era el agregado importante: y a Pedro. Si ustedes se olvidan de este mensaje mañana, dentro de una semana, dentro de un mes, ¿qué era que predicó ese pastor de Paraguay que vino? Acuérdense solamente de esa frase: y a Pedro. Y cambien ese nombre de Pedro por el de ustedes, porque el Señor también tiene ese mensaje para cada uno de nosotros. Nos está diciendo que no importa el pecado que hayamos cometido, no importa el pecado en el que estamos metidos en este momento, Dios es suficientemente misericordioso. Dios tiene una gracia grande para poder regalarnos el perdón de pecados si es que nosotros hoy entregamos nuestras vidas al Señor Jesucristo. Si usted todavía no entregó su vida al Señor, hoy es un buen día para hacerlo. Entregue su vida al Señor y siéntase así también. Que este mensaje sea para usted. No mire a su costado, ni atrás, ni adelante, porque esta es una responsabilidad que solamente le corresponde a usted delante de Dios.
Como dije, Pedro no confesó delante de los hombres. Y la palabra de Dios y el mismo Jesucristo dijo: el que me confesare delante de los hombres, yo le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Pero aquel que me negare delante de los hombres, yo le voy a negar delante de mi Padre que está en los cielos. Pero aquí vemos nosotros el inmenso amor que tenía el Señor Jesucristo hacia ese apóstol, Pedro. Pedro había cortado la oreja a uno de los que fueron a apresar al Señor. Pedro era esa persona que constantemente, debido a sus emociones, él está cometiendo errores. Si algunos hermanos y hermanas tuviesen tales experiencias como las de Pedro aquí, pensarían: yo soy ese Pedro, yo he caído, lo que hice no es un pecado común, temo que nunca podré acercarme al Señor, nunca más voy a ser capaz de tener experiencias especiales. Tal vez el día que usted se convirtió al Señor, usted hizo esa oración de arrepentimiento de pecados. Pero fue un momento en que usted estaba de plena luna de miel con el Señor. Pero luego de un tiempo, usted volvió a las andadas. O sea, volvió a cometer los pecados que antes cometía. Y hoy a lo mejor se siente indigno de ser parte de la familia de Dios. Y usted tal vez puede decir: yo no podré ser el compañero del Señor en el Getsemaní. Pedro dijo tal vez en un momento: caí justamente delante de una pregunta hecha por una criada. Negué al Señor una vez y otra vez, y finalmente comencé a maldecir y a jurar. Esa tercera vez Pedro empezó a decir malas palabras. Yo no le conozco, ya les dije a ustedes, hijos de qué, hijos de aquello, hijos de aquella. Eso es lo que dijo Pedro. Y aunque yo haya llorado en ese momento, cuando el Señor Jesús en su misericordia le mira a Pedro, entonces él llora, dice, amargamente. Sin embargo, Pedro puede decir: cuando lo negué, él se volvió y me miró. Eso indica que él, el Señor Jesús, ya sabía que Pedro había cometido esa negación. Aunque él me ame, podría decir Pedro, no tendré la osadía de acercarme a él. Voy a dejar que sus discípulos sigan adelante, pero yo ya no soy digno de estar en ese grupo. Ya no soy digno de estar en esta iglesia. Y el enemigo sabe muy bien cómo desanimarnos. Y nos dice: ¿qué vas a hacer en esa iglesia si tú estás metido en estos pecados? El Señor Jesús mandó decir a Pedro: digan a toda la iglesia al tabernáculo de Apopa, y a Pedro, y a Juan, y a José, y a Gustavo, y a Luisa, y a Francisca, y agréguele el nombre que usted quiera, su nombre. Y esa es la música más agradable del mundo, hermanos. Cuando nos sentimos realmente que el Señor tiene en nosotros esa confianza para decirnos: tú también puedes ser parte de mi familia. Tú también estás invitado a participar. Si el Señor les hubiese pedido a las mujeres que solamente les hablasen a los discípulos, Pedro había pensado que alguien como yo no era digno
de ser su discípulo y hubiera renunciado. ¿Cuántos están con ganas de renunciar a esta iglesia? ¿Cuántos están con ganas de renunciar a servir al Señor? Pero el Señor dijo, y a Pedro, y eso demostró que el Señor aún le quería a Pedro, a pesar de su pecado. Y hermanos, el Señor nos ama a pesar de nuestros pecados, a pesar de lo que somos, a pesar de lo que hacemos. Él tiene en cuenta a cada uno de nosotros para poder llevar ese mensaje a otras almas. El mensaje traído por las mujeres, hermanos, era verdadero. El Señor hizo que el ángel mencionara específicamente el nombre de él. Él no me había abandonado, dijo Pedro. Este era el Pedro que había caído. Este era el Pedro que había pecado. Este era el Pedro que había negado al Señor. Sin embargo, el Señor lo había nombrado a él específicamente. Cuando usted esté desanimado, cuando usted esté desalentado, el Señor jamás estará desanimado con usted. Siempre Él lo va a tener en cuenta porque usted es su hijo. Nosotros, dice la palabra de Dios, somos ovejas de su prado. Y cada uno de nosotros tiene que saber que este mensaje que le envió el Señor a Jesús también es un mensaje que hoy nos toca a cada uno de nosotros. Pedro era uno de los 3 que había visto al Señor Jesús en la transfiguración. También Pedro había oído, no han podido velar conmigo siquiera una hora. ¿Cómo podría Pedro atreverse a ir al Señor? Hermano, hermana, si usted conoce la intención de esa frase y a Pedro, ¿podría estar lejos y no volverse al Señor? ¿Estaría desatendiendo esa voz amorosa del Señor para usted? ¿Qué libro entre los 4 evangelios menciona este evento de tal manera? El único, el Evangelio de Marcos. ¿Por qué? Porque Marcos era un joven que siguió a Pedro y aprendió mucho de él. Podemos decir que el Evangelio de Marcos fue dictado por el apóstol Pedro y escrito por Marcos. La frase decida a sus discípulos y a Pedro fue especialmente registrada por el apóstol Pedro, porque esa frase fue clave para que él volviera a los pies del Señor. Y hermanos, nosotros hemos cantado recién una hermosa canción, que no hay un lugar más grande, no hay un lugar más importante que estar a los pies de Cristo. Estar a los pies de Cristo es lo que el Señor le enseñó a María y a Marta especialmente. Cuando María se sentó a los pies del Señor, Marta estaba trabajando y afanada por las cosas de la casa y tal vez por preparar unas pupusas para el Señor. Entonces le dice, Marta, Marta, afanada y turbada estás por muchas cosas, pero María ha elegido la mejor parte que no le será quitada. ¿Cuál es esa parte? La de estar a los pies de Cristo. ¿Está usted a los pies de Cristo? ¿O está afanada y turbada o afanado y turbado por tantas cosas en este mundo? El Señor Jesús nos dijo, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Todas las otras cosas serán añadidas. Y lamentablemente hay cristianos, no de esta iglesia, por supuesto, que se pasan desesperadamente buscando las añadiduras y dejan el reino del Señor en último lugar.
si hay tiempo, si hay ganas, si hay posibilidades. Hermanos, estamos poniendo el carro delante del caballo. Lo normal es que los caballos tiren del carro. Y si nosotros como cristianos estamos buscando desesperadamente solucionar nuestros problemas económicos, solucionar nuestros problemas familiares, solucionar el problema de nuestros hijos, solucionar el problema de educación de nuestros hijos, y dejamos al Señor en último lugar, lo que estamos haciendo es justamente lo que Él no nos dijo que hiciéramos. O en otros términos, estamos haciendo las cosas al revés de lo que Él nos ordenó que hiciéramos. Cuando recordamos al Señor en esa manera, nosotros vamos a darnos cuenta, hermanos, a veces que estamos muy lejos del Señor. Como padres queremos nuestros hijos estudien una profesión. Queremos que ellos se preparen para un futuro. Queremos que ellos tengan todas las cosas que nosotros queremos darles y podemos darles. Pero muchas veces nos equivocamos. Yo quiero que mi hijo sea un buen abogado. Quiero que mi hijo sea un buen ingeniero. Quiero que mi hijo sea un exitoso médico. Quiero que mi hijo sea un buen profesional, me dicen algunos hermanos. Y hermanos, le voy a decir una cosa. Yo oro para que mis hijos sean unos verdaderos y buenos cristianos, primeramente. Eso es buscar el reino de Dios y su justicia. El deber nuestro como padres cristianos es buscar siempre que nuestros hijos sean los mejores cristianos. Y como consecuencia de eso, ellos van a ser los mejores médicos, los mejores abogados, los mejores arquitectos, los mejores ingenieros, los mejores gobernadores, ¿por qué no? Los mejores políticos. Tanta falta hace de buenos y honestos políticos en nuestros países. Hijos de Dios, verdaderos cristianos que se preocupan para darle lo mejor a su país, a su ciudad, a su barrio, a su colonia. Y hermanos, preocupémonos de darle a nuestros hijos una herencia que nunca se van a olvidar. El ejemplo de un papá y de una mamá cristianas. El ejemplo que el Señor quiere que seamos para ellos. Solamente, hermano, considere, por amor a usted, por amor a mí, el Señor Jesús fue voluntariamente a la cruz. Yo le pregunto, ¿usted cree que el Señor Jesús dejará de amarlo solo porque usted falló? ¿Solo porque usted tropezó? ¿O solo porque usted cayó? De ninguna manera, hermano. El Señor Jesús dice: el que a mí viene, yo no le echo fuera. No le echo fuera. Yo lo que le pregunto es, ¿y qué piensa usted de lo que dice el Señor Jesucristo? Que hasta nuestros cabellos están contados. Hasta sus cabellos están contados. Usted me dirá, sí, pastor, pero a Dios le es fácil y a cualquier persona contar cuántos cabellos tengo.
Algunos que ya están un poco peladitos, ¿verdad? Van a decir, sí, es fácil contar mis cabellos. Pero miren poco cuánta gente de muchos cabellos hay acá. Los cabellos de cada uno de nosotros están contados. Y el Señor Jesús nos ama a sus hijos, nos ama a cada uno. Y siempre Él es el Dios que da nuevas oportunidades a cada uno. Eso es lo que se resume de esa frase. Y a Pedro, díganle a Pedro que tiene una nueva oportunidad para venir a mis pies. Díganle a Pedro que yo lo necesito en mi obra. Díganle a Pedro que no se desanime. Díganle a Pedro que yo le comprendo su pecado. Díganle a Pedro que yo le estoy perdonando su pecado. Díganle a Pedro que no importa lo que él haya hecho, yo igual le sigo amando. Y eso también nos dice a cada uno de nosotros. El Señor hoy nos dice, aún te sigo amando. Aún cuento contigo. Aún te necesito para mi obra. Aún quiero que tú me estés sirviendo en la iglesia. Si usted tropieza, Él tiene el poder para levantar. Aunque parezca que nunca más podrá acercarse al Señor nuevamente, si usted pide con fe y se recuerda de esta frase que el Señor le mandó decir a Pedro, usted va a ser capaz de acercarse nuevamente a Él y poder cantar sublime gracia. Gracia sublime es. Estábamos cantando recién con el precioso grupo de alabanza. Hermanos, este grupo de alabanza que estuvo ministrándonos recién, son los grupos de alabanza que prácticamente nos traen un pedacito de cielo, porque una pequeña parte de lo que nosotros vamos a ver en los cielos es lo que estos hermanos están ministrándonos en este lugar. Yo agradezco a Dios por esos hermanos y hermanas que se dedican, personas que no como ustedes tal vez que vienen a la hora del culto, sino que tienen otros momentos para ensayar. Están dedicando su tiempo. Y ustedes saben de que en el grupo de alabanza generalmente suelen haber también conflictos. También suelen haber problemas. ¿Y por qué no? También suelen haber pecados. Y algunos del grupo de alabanza en muchas ocasiones habrán querido decir, Señor, yo no soy digno de estar en ese lugar. No participo más. Hermano, Dios es el que te dignifica. Dios es el que te perdona. Dios es el que te va a seguir usando. Como dije recién, lo que hayas hecho, Él todas las mañanas a sus hijos nos dice, como dice Lamentaciones, el profeta Jeremías nos dice, mi hijo, cuando amanece, mis misericordias son nuevas para ti. Te vuelvo a perdonar. Te vuelvo a perdonar. Lo que pasó ayer, pasó. Borrón, cuenta nueva. Mi fidelidad es mucho mayor que la fidelidad de las personas que viven en este mundo. Y ustedes saben una cosa, era de Pedro, el que le había negado, el que se había tropezado, que se había caído, es que el Señor se acordaba más. Porque si vamos nosotros después al Evangelio de Juan, en el capítulo 21, precioso mensaje. Ahí el Señor le demostró a Pedro que Él contaba con Pedro y con todos los Pedros que iban a venir después, por los siglos de los siglos. Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, yo te quiero. Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que yo te quiero. Pedro, ¿me amas?
sí, Señor, tú sabes que te amo. Y cuando Pedro dice agapao, Señor, es decir, te amo, Señor. No te quiero como un maestro, no te quiero como una persona, como un profeta, no te quiero como eso, sino que yo te amo porque sos el Hijo de Dios, el Salvador del mundo. ¿A quién iremos si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Y ese es el Pedro. Sepa, mi querido hermano, mi querida hermana, que el Señor no le ha abandonado. El Señor no abandonó a Pedro y el Señor tampoco le ha abandonado a usted. Y a Pedro significa también y a usted, y a mí, y a nosotros los que estamos aquí. Usted que falló como Pedro, usted que pecó como Pedro, o más que Pedro tal vez. Yo que pequé mucho más que él. El Señor dice que todos nosotros veamos esa palabra del Señor y que podamos ponernos todos al servicio de Él. Yo quisiera que en esta noche cada uno de nosotros haga un examen de sí mismo. ¿En qué situación estás delante del Señor? Tal vez los que vinieron acá por primera vez están escuchando este mensaje, pero tal vez otros que ya han venido en otras oportunidades nunca han depositado su fe en el Señor Jesucristo. Hoy es el día que puede hacerlo. El Señor cuenta con usted. El Señor le está mirando y está mirando su corazón. El Señor le está diciendo: yo hoy quiero que vengas, que abras tu corazón y que empieces a caminar conmigo como hijo mío, ya no más como una creación, sino que yo quiero bendecirte a partir de este momento. Y quiero bendecirte no solamente a ti, sino que también a tu esposo y a tu esposa, a tus hijos, a tus nietos, a tus abuelos, a tus familiares, a tus amigos, a través de ti. ¿Habrá alguna persona que hoy quiera decir: Señor, me arrepiento de mis pecados? Acabamos de terminar una predicación y si usted es alguien que nunca le había recibido, estimado amigo, yo le invito a que usted haga esta oración. Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados. Me arrepiento, Señor, porque soy el pecador. Gracias le doy al Padre, porque Él envió a su Hijo Jesucristo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma hoy. Si usted es un hermano que ha estado escuchando esta palabra, le invito a que la ponga en práctica y así poder ser personas de bien en esta sociedad. En el nombre de Jesús me despido. Amén y amén.